¿Qué tal, amigos de la Sala Su Podcast? Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos una tarde muy calurosa aquí en Iquitos y como pueden ver estamos en una nueva locación. Estamos en la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Malecón Tarapacá en Iquitos, cerca del Boulevard. Y estamos con un invitado muy especial, alguien que nos va a hablar mucho de cine, porque eso es a lo que estamos acá. Y mi polo vine con este polo especialmente para la entrevista, ¿no? Estamos acá con nuestro amigo Dorian Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dorian? Bien, mi brother, estoy muy bien, muy contento de estar en este espacio, tenía muchas ganas ya de estar, me han hablado muchas buenas referencias del trabajo que están haciendo, que como me consta siempre este tipo de trabajo requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Para sacar adelante, principalmente temas culturales en una ciudad que suda principalmente otras manifestaciones, ¿no? Pero es bueno ser terco y persistir, ¿no? Estoy muy, muy contento. Muchísimas gracias. Sí, es un tema que hemos venido trabajando. Ya justo vienes en el mes de aniversario, ¿no? Cumplimos un año ya haciendo estos videos, ¿no? Esperemos que sean mucho más y queremos dar nuestro cuota a la cultura, ¿no? Nosotros tenemos la manía de comenzar siempre nuestras conversaciones, entrevistas, haciendo la pregunta de rigor, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer contigo también, ¿no? Para que la gente quizás no te conozca aún o solamente haya visto tu nombre en la parte final de las películas, pero no sabe quién es. Por eso siempre preguntamos, y lo haremos ahora, ¿quién es Dorian Fernández para los que no lo conocen y para los que los van a conocer? Bueno, yo creo que tengo que hablar en tercera persona, no es mi estilo, pero ¿toca? Depende. Ya. Bueno, yo creo que soy un chico de Iquitos que en algún momento en su vida se atrevió a soñar que podía hacer cine y dedicarse al cine como su pasión y su medio de vida, y que hoy por hoy puede decir que está logrando ese máximo sueño. Soy también un optimista por naturaleza y un incansable de creer un poco en lo que esta tierra tiene para ofrecer en todos los términos artísticos, pero en mi caso especialmente en términos cinematográficos, un creyente del talento de Loreto para la realización de cine y sobre todo para la actuación de cine. Creo que es una tierra maravillosa. Una persona con muchas ganas de seguir mostrándole a diferentes otras latitudes todo lo que tiene este espacio para ofrecer desde la cinematografía. Qué chévere. Justo un amigo que entrevistamos hace poco, Paco Bardales, nos comentaba y nos decía a Andy y a mí, que Iquitos es una máquina de crear ideas, crear historias, ¿no? Y que está en nuestro deber es tratar de aprovechar esas ideas y verlas en qué tipo de manifestación cultural hacerlo. Por ejemplo, tu rollo es el cine y todo eso, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco cómo se inició este amor por el cine, desde qué edad, cómo se prendió el foquito. Claro, lo mío fue muy coyuntural. Yo tuve una infancia marcada por el gran cine bolognesi que estaba a 2 o 3 casas de mi casa en mi infancia, ¿no? Entonces, principalmente, me recuerdo muy niño, mis primeros recuerdos era esperando que el proyeccionista salga y deje junta la puerta para colarse en el cine al cual no podía acceder porque no me daba la economía ni porque ni iban a dejar un niño de 5 años solo, ¿no? Y colarme a ver películas que me marcaron, entre ellas muchas películas de terror, porque era un cine que por alguna razón, yo creo que porque el espectador loretano y quiteño es muy místico, muy cercano a estas manifestaciones, entonces las películas de terror se pasaban mucho, ¿no? Entonces este primer acercamiento a esta gran pantalla me obnubilaba y me iluminaba a tal nivel que quería descubrirla más, ¿no? Entonces este acercamiento temprano a las películas, al mundo cinematográfico, al universo de las historias contadas a través de la cámara, me hizo desarrollar una temprana vocación por contar historias inicialmente, que es la fórmula o la manera más simple de empezar a desarrollar guiones, la oralidad, digamos, y que posteriormente en mi adolescencia se acentuó ya en otras manifestaciones teatrales, musicales, si se quiere, y que penosamente, como le pasaba tal vez a cualquier otro chico de mi generación que se atreviese siquiera a pensar en que podía hacer algo de cine, terminó mermando un poco, ¿no? Porque estábamos hablando de
de una adolescencia en un espacio donde no había un lugar donde estudiar. En ese momento no había ni facultad de comunicaciones, ni siquiera, ¿no? Entonces terminé como yendo a otros espacios de la cultura y del arte, ¿no? Pero sí recuerdo que quedó ese bichito ahí y que luego se pudo ya con terquedad más adelante manifestar y con la unión de otro grupo de personas, ¿no? Pero mi bichito inicial viene por el cine bolognesi y también, vale decir, viene por las historias y los mitos que mi abuela me contaba. O sea, yo creo que se complementaba, ¿no? Era ir a ver el cine, historias principalmente de terror y luego también escuchar, porque como sabemos a los loretanos no nos acurrucaban con historias de cuna, nos asustaban con historias de terror y te dormías despavorido porque podría bajo tu cama estar el Chuyachaki y el Yanapuma, o sea, que te podías imaginar cualquier cosa, ¿no? Entonces te dormías de miedo, ¿no? Entonces esas historias de terror que me contaba genuinamente mi abuela, creyendo pues que es cómo tiene que crear un muchacho, me llenaban la cabeza de imaginación y me llenaban la cabeza de historias probables. Entonces yo creo que esos son el germen, digamos el germen que dejó en mí estos primeros años que creo que era inevitable que me dedique al arte de contar historias y que felizmente pudo ser concretado en el cine, ¿no? Mira, y es interesante porque todo joven director, bueno, el que está comenzando, primero comienza con las ideas, luego las materializa en cortos. Y acá una cosa muy interesante que encontré en internet, dicho sea de paso, que tu primer corto se llamaba Lima y que tú mismo lo catalogaste como terrible. ¿Es cierta esa afirmación? Sí, claro, y no solo mi primer corto, los primeros cortos, ¿no? Lo que pasa es que, para no saltar en el tiempo, una vez medio abandonado la idea de hacer cine porque en un momento de mi adolescencia sentía que era imposible hacer cine, y era penoso pensar que un chico de Iquitos no podía imaginarse concretar su sueño de convertirse en director de cine, ¿no? Pero la realidad era bien dura y te daba este excesivo pesimismo. La gente te decía, no, dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Qué vas a poder hacer cine? No, dedícate a otra cosa más posible. Es ahí que abandono un poco esa idea, me voy más hacia el lado de la música y de lo teatral y qué sé yo. Pero en un momento volví a agarrar cámara o empecé a agarrar cámara en la música, porque claro, nuestra banda requería unos videoclips inicialmente. Entonces ahí es donde prestamos una cámara por ahí, muy simple, una Handycam muy pequeña, y no había quien lo haga y agarré y empecé otra vez a sentir esa pasión que me recordaba de contar la historia por planos y por encuadres y poder, digamos, desarrollar historias con una cámara, ¿no? Entonces es ahí cuando volvió y en mí este deseo de, oye, pero bueno, no puedo estudiar cine, ¿por qué no empiezo a hacer historias con cámaras? No quería llamarla cine por pudor, porque no creo que se merecía, y voy aprendiendo en el camino. Es así que posterior a esta etapa de hacer videoclips muy caseros, es que desarrollo este primer cortometraje con el entusiasmo de otro grupo de amigos. Y fue eso, más entusiasmo que talento o que técnica, yo creo, ¿no? Porque el cine es mucho de técnica, en verdad. Entonces, por eso lo describo con esa palabra, porque sí lo creo realmente, pero vamos, lo que más rescato es habernos atrevido a contar una historia que ha sido el punto de inicio de una historia que hoy se cuenta fácil, pero que nos lleva ya casi 18 años en este entorno de contar historias con cámara. Claro, y lo que mencionas, mundo, o sea, cómo la cultura siempre está relacionada con tu vida y todo eso, ¿no? Músico, tienes una banda que se llama Distinta Sociedad, claro, ¿no? Entonces, ya desde temprana edad ya estaba relacionado con este mundo. Pero en cuanto a lo cinematográfico, como mencionaste, no tuviste educación, no fuiste estudiante de una facultad de cine, nada, ¿no? Que no había. Claro, pero bueno, en el Perú sí, ¿no? Pero acá claro, en la ciudad no. Bueno, las que había en el Perú también dejaban mucho que desear, pero no teníamos las posibilidades económicas de ir a Lima, que era lastimosamente el único lugar donde podía ir. Sí, en efecto, no había dónde. Entonces, y antes de eso, pues sabemos que acá Antonio Wong dirigió una película, ¿no? Que es ya un hito de la cinematografía nacional, ¿no? Amanecer bajo el sol de Loreto, claro. Entonces ya hubo un precedente antes, ¿no? Inclusive Robles Godoy creo que vino acá a filmar algunas escenas de una película, creo, si no. Sí, de un par, ¿no? Un poco en Pucallpa y aquí, ¿no? En la selva no hay estrella. Claro, entonces no
hay cineastas loretanos, bueno, ojalá que comiencen a florecer, ¿no? En estas épocas, ¿no? Pero ¿cómo fue, vamos a decir, tomar esa batuta y ya luego de hacer algunos trabajos en cortos, de tratar de tomar en serio ese camino de la cinematografía? ¿Cómo fue dar el gran paso de hacer cortos a hacer el primer largo? Pues que no, aunque antes de eso creo fue Chuyachaki en el 2008, ¿no? Claro, que también es un corto, pero que tuvo estreno. Tuvo espíritu de largo, sí. Fue tan atrevido como todo lo que hemos hecho en esas épocas, ¿no? Yo creo que la palabra ser atrevidos, ser impetuosos y no permitir la cantidad de nos que había, ha sido parte de este proceso. Sí, en efecto, es muy interesante cuando hablamos del tiempo que ha pasado entre Antonio Wong y la movida generada con Chuyachaki, con todo este movimiento. Vale decir que, claro, en el camino ha estado películas que se han venido a hacer acá, pero que no eran esfuerzos propios, ¿no? Está Fiscarraldo, está... en su momento hizo semejante bullón. Yo recuerdo que era muy joven el Pantaleón y las visitadoras, que se grabó íntegramente acá. Se hizo un par más de españolas, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, claro, yo estaba en la música y en otras cosas mirando, con unas ganas de poder hacerlo, pero luego veías pues que traen toneladas de equipos, luces, una cantidad de sofisticación que decías, pues no, yo con mi camarita, pues no vamos a llegar a eso, ¿no? Uno dice, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un proceso de retroalimentarnos de entusiasmo, yo creo, ¿no? Porque claro, nuestros primeros cortos nos salían pues bastante modestos, ¿no? En cuanto a técnica. Cuando comparamos con cualquier película que era referente, pues dejaba mucho que desear el trabajo de iluminación, el trabajo de sonido, pero dijimos, la mejor forma de hacer cine es haciéndolo, no pretendiendo hacerlo, o pretendiendo estudiar o haciendo un plan muy complicado, no, hacerlo, vamos a hacerlo. Hagamos un segundo y hagamos un tercero, y así pues fue todo este proceso que pasamos por 10 cortometrajes, ¿no? El tercero de ellos especialmente es un cortometraje que le tenemos especial cariño porque fue el primer cortometraje que nos organizamos con algo que luego, cuando ya empezamos a hacer cine a un nivel más profesional, nos dimos cuenta que se parecía mucho. Y era básicamente que nos organizamos en producción, en etapas, con equipos de arte. O sea, se distribuyó un equipo de más o menos 60 personas, todos orates amazónicos que creían que podían hacer una película, y nos animamos a hacer Chuyachaki, ¿no? Que tenía un espíritu bien major, ¿no? Tenía un espíritu muy, era un slasher. O sea, disfrazamos al Chuyachaki, nos basamos en el Chuyachaki, no contamos la historia real, pero ¿cuál es la historia real del Chuyachaki, ¿no? Ya hablar de mitología, pues estás hablando de muchas acepciones. Y le dimos la acepción más slasher que podías imaginarte, ¿no? Este era casi un asesino serial, ¿no? El Chuyachaki, que mataba en su modalidad, claro, que se transformaba mágicamente en una persona conocida para hacerte perder en la selva, pero en este caso te asesinaba, ¿no? De la forma más brutal. Y entonces este corto nos quedó mucho más atractivo que los anteriores, ya en términos de técnicas, se veía mejor iluminado. Habíamos adquirido ya una cámara con nuestro trabajo en la publicidad que tenía por primera vez cuando apareció el look de 24 cuadros, ¿no? Porque antes el video era 30 cuadros. Si entendemos un poco la técnica, era un movimiento mucho más fluido y más televisivo. Nosotros adquirimos por primera vez una camarita de nuestro trabajo publicitario que ya grababa en 24 cuadros y tenía un look más cinematográfico. Entonces esa película o este cortometraje nos parecía una peliculita, ¿no? Y decidimos con total conchudez decirle a los dueños del cine, tenemos este trabajo, son actores locales, locaciones locales de un mito muy conocido, ¿qué te parece si le llevamos al cine? 3 doritos después, un estreno cinematográfico gigantesco con pancartas en las calles, con avant premier, alfombra roja, o sea, una cosa en la que al loretano le hizo sentir realmente más cerca a esta atmósfera tan apasionante que tiene este tufillo de hacer cine, ¿no? O sea, realmente nos sentimos un poco más cerca de lo que significa alrededor de hacer películas. Claro, dejábamos mucho al debe, contar las historias con guiones más elaborados, plantear encuadres, digamos, mucho más profesionales, pero ya se iba acercando, ¿no? Y para nosotros fue un gran paso, sí, en efecto. Pasamos por otros 6 cortos más para llegar a nuestro primer largo. El último corto se llamaba El último piso. Eso es del 2009, creo. Es del 2009. Entonces vale decir la evolución. Yo la evolución la cuento en 2 cortos. Nuestro primer corto a Lima
que hicimos ese corto por la presencia de Katy Serrano, una impulsora de cortometrajistas muy conocida en el año 2003-2004, que vino y nos dijo, por favor, anímense a hacer, que yo tengo el festival La Noche de los Cortos, que fue el festival más importante de cortometrajes del Perú, y quería una representación de Iquitos. Con su entusiasmo o con su pedido y nuestro entusiasmo hicimos a Lima, un corto que estaba muy, digamos, con muchas dificultades técnicas para hacerse, pero que tuvo una mención honrosa en ese festival. Era como, qué chévere que estos chicos por primera vez se atrevan a hacer algo, entendemos que tienen limitaciones, pero les damos este espaldarazo, este reconocimiento. Entonces se ganó una mención honrosa del jurado. Eso nos llenó de entusiasmo y dijimos, no podemos parar, ¿no? Algo han visto acá, ¿no? Tal es así que lo que sí cuento siempre como esta evolución es que el corto 10, el último piso, gana la última edición de este festival, que es el Festival de la Noche de los Cortos, ¿no? Entonces es como que 10 cortos después hemos podido ir muy autodidactamente buscando agenciarnos con la aparición ya del YouTube y de las herramientas del Internet posterior al 2005, que podíamos ya pues ver y cómo construir nuestros elementos técnicos, nuestro dolly, nuestra pequeña gruita, ya todo hechizo con tubo de PVC. Empezamos a darle más acabado y este último corto, el último piso, gana este festival. Entonces para nosotros era una sensación de que ya por qué no dar más pasos, ¿no? ¿Por qué no seguir dedicándonos a hacer este tipo de trabajos ya en serio, ¿no? Entonces para nosotros marcó el último piso un antes y un después, ¿no? Y también marcó un antes y un después para nosotros unas clases que tuvimos con justamente yo fui becado por como ya venía haciendo 10 cortos y era como el entusiasta que hace cortos en Iquitos, hay que becarlo desde el Ministerio de Cultura para asistir al curso de Dave Sim, en su primer curso, que lo hizo en Lima, la primera vez que vino, y él era se vendía, entre otras cosas, como el instructor de Quentin Tarantino, de una serie de cineastas. Entonces ahí es que en estas clases nos dicen una de las cosas que a nosotros nos impactó, ¿no? Que es, ya dejen de hacer cortometrajes y pasen a hacer largometrajes. Y en ese punto ya teníamos escrito Desaparecer, que estaba destinado a ser nuestro primer largometraje, pero logísticamente muy gigante, muy grande, muy compleja. Y teníamos escrito el cortometraje La Niña del Azúcar, que iba a ser nuestro corto número 11. Es ahí cuando nos mete el chip de mejor hagamos un largometraje con lo difícil que es, pero hagamos el esfuerzo, porque un largometraje tiene más salida, más opciones, más festivales, más oportunidades que el cortometraje, ¿no? Y ahí es donde vinimos con la decisión de hacer un largometraje, un poco así fue, ¿no? Entonces, llegamos a la parte donde, bueno, la mayoría de gente conoce el trabajo que hiciste en el Cementerio General, porque como fue la catapulta hacia ser más conocido en el Perú, en el ámbito cinematográfico y todo eso, ¿no? Yo recuerdo ese tiempo, todavía estaba en la universidad, y yo vivía al frente del cementerio. Yeah. Cuando grabaron Pantaleón, también recuerdo que cerraron el cementerio, y cuando grabaron el Cementerio General, bueno, estaba en la noche, pero igual no se podía pasar. Y recuerdo, me causa un poco de gracia, ¿no? Porque a veces nosotros íbamos a jugar fútbol en el cementerio, en la parte de atrás, claro, y no podíamos ir a jugar, ¿no? Claro. Yo ahora estoy con una persona que no me deja jugar fútbol. Pero es interesante lo del Cementerio General, porque fue un boom, ¿no? Es la película de terror más taquillera de la historia del cine peruano, y marcó, creo, un antes y un después. Bueno, a la misma vez, creo, Azumera se estrenó en el 2013. Sí, en abril de 2013, y Cementerio General se estrenó en julio del 2013. Entonces estaban como que, comenzó el boom del cine con Azumare, y Cementerio General siguió. Siguió la coyuntura, ¿no? Que era que la gente empezó a mirar el cine nacional a la medida que se empezaron a abordar otros géneros, como la comedia, que antes era básicamente películas más de drama, o de contenido más intimista, de personajes, más de festivales, muy valiosas películas, pero que no tenían la amistad del gran público, ¿no? Claro. Y Cementerio de alguna manera ratificó este espíritu de que la gente que va a la sala de cine comercial pues quiere ver un tipo de películas, y recibió de pronto una comedia y después una película de terror, ¿no? Entonces la gente fue en gran masa, pues, ¿no? Aquí sobre todo fue el bastión de mucho público a ver esas películas. Sí, yo recuerdo que leí, no vi, porque recuerdo que no fui a ver en el cine esa película, porque no se podían adquirir entradas, ¿no? Yeah. Y leí por ahí que acá en Iquitos, creo que derribaron la caseta, el lugar donde estaba la taquilla del cine, no sé, hubo un tumulto ahí.
Y eso dice mucho de cuál era la expectativa sobre esa película, ¿no? O sea, en Perú sí había películas de cine, Harcacha, creo que hasta Harcacha 11, creo, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sí hay cine de terror, ¿no? Pero de la magnitud de Cementerio General no había. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la producción, cómo se inició la idea y cómo les tomó al final el resultado que tuvo, ¿no? Claro, bueno, para hacer un poco la continuación de lo que te estaba contando, tras este curso que a mí me lavó el cerebro y me dijo, ya deja de hacer cortos, lo que hicimos primero es transformar el corto que íbamos a rodar. Ya sabíamos lo difícil que era desaparecer, estaba guardada en bajo llaves, y La Niña de Azúcar se transformó en un largo, pero también estaba complicada. Entonces también tenía muchas locaciones, no podíamos resumir la historia, no teníamos la posibilidad porque era una historia mucho más compleja. Es así que ahí creamos una historia con este espíritu. Hagamos una historia de una locación, hagamos una historia de muy pocos actores, que tengan mucho control en los espacios que íbamos a grabar. Además teníamos la dicha y la suerte que en ese tiempo estaba en total tendencia las películas de terror found footage, o las películas de terror de metraje encontrado, ¿no? Que básicamente lo que sugieren es que una persona encuentra una cinta, un video, lo que fuese, la pone play y corre una información. Claro que hay una película española que tiene REC, ¿no? REC estaba en ese tiempo en furor, estaban las actividades paranormales, veníamos de La Bruja de Blair. Entonces era un momento en el que a nosotros nos facilitaba la posibilidad de agarrar una cámara más simple, contar la historia con la técnica de que esté lo suficientemente bien iluminada, pero que parezca que está hecha con naturalidad y que no es como contar una película convencional, ¿no? Cámara en mano. Sí. Cámara en mano. Entonces dijimos, esta es la técnica que podemos desarrollar, aquí está nuestra oportunidad de hacer nuestro primer largometraje, porque, claro, en una película convencional necesitas, pues, si vas a grabar, van a grabar nosotros, necesitas iluminar todo este espacio y llenar de equipos y maquinarias, y luego si vas a girar, voltear toda la iluminación. En este caso, pues, todo es más natural, ¿no? Claro. Entonces, diseñamos una película desde el concepto y la idea para que sea barata de hacer, que no nos complique en elementos técnicos, que tenga muy poco personal y actores, y que se vea finalmente muy cercana o con la calidad que tienen estas películas y que habían logrado espectaculares resultados, ¿no? Las actividades paranormales en las películas de terror más taquilleras del mundo y costaban $15.000, $20.000. Entonces decimos, estos ejemplos tenemos que nosotros tomarlos como referente para hacer nuestra primera película, porque honestamente era la única tipo de película que podíamos poder hacer. Es una película muy simple, pero que ya cuesta a partir de $100.000, era imposible y absurdo imaginarnos conseguir. Entonces nos metimos en esta gesta, diseñamos la historia, empezamos a buscar. Primero queríamos un mito, vale la pena decir. Desde siempre estábamos muy cercanos a los mitos, ya habíamos llevado a la historia del Yacuruna y Yanapuma y del Chuyachaki a cortos, y decíamos, bueno, hagamos un mito, ¿no? Pero no encontrábamos un mito con este espíritu de poder ser pequeño y qué sé yo. Entonces así nos encontramos con una historia que sucedió en Nauta, que es la historia original que, digamos, se basa o se inspira Cementerio General. La desarrollamos en una historia de guión, que es una niña básicamente que tras la muerte de su papá va al cementerio a tratar de comunicarse con él, pero que alrededor de eso hay mal manejo de esos tableros de la Ouija, porque había todo un espíritu subalterno, querían hacer una venganza más interior, ¿no? Entonces termina esta niña siendo poseída y incrustándose el hueso de los muertos en el cuerpo y haciéndose daño y lacerándose y muriendo. Esa era un poco la historia original y nosotros adaptamos un poco locación, ciudad, Iquitos y qué sé yo, y creamos la historia de Cementerio General diseñada para ser muy simple. Y en el camino pues empezamos a encontrar mucho entusiasmo, ¿no? Mucha fiebre, yo me atrevería a decir, ¿no? Porque se estaba grabando una película en Iquitos, en las calles, en nuestros espacios, porque actuaban varios actores que habían salido además de un casting muy multitudinario, y había una suerte de seguimiento, la gente estaba muy entusiasta, ¿no? Entonces, en efecto, llegamos a ese día que yo lo recuerdo muy, muy fuerte. Yo tuve que viajar a Lima para ese estreno, y me llama a las 8:40 de la mañana la administradora del cine, diciéndome, Dorian, por favor, ¿puedes hablar con tu distribuidor? Acaban de romperme la puerta del cine, yo tengo que vender entradas desde las 10, son 8:30, y no va a aguantar.
por favor ayúdame para que para que nos habiliten la venta. Hablo con mi distribuidor para que hable con los dueños de la cadena y ya puedan vender, porque el furor era muy fuerte, había como 3 cuadras, 3 manzanas de gente, ¿no? Entonces nosotros hicimos lo que correspondía tras esa llamada, marketearlo, ¿no? Entonces llevamos cámaras y al mediodía lo que sucedió es una noticia que decía Iquitos poseído por película Cementerio General, ¿no? Y veías a la gente rompiendo la puerta del cine, ¿no? Eso se extendió al Perú y teníamos al día siguiente que habíamos quedado en primer lugar en la taquilla, que habíamos ganado a Wolverine, que era la película con quien competíamos, en 26 de julio, además que era Fiestas Patrias, una época negada para el cine peruano. Nadie había estrenado película peruana porque se supone que era de los blockbusters, claro. Y terminamos llevándonos el primer lugar y teniendo hasta el día de hoy el récord en efecto de la película de terror más taquillera en la historia del cine peruano, ¿no? Que nos entusiasma mucho, ¿no? Claro, bueno, como te decía, yo recuerdo esas épocas. Uno, por lo que te mencionaba, pero el furor que causó fue tremendo, ¿no? Yo recuerdo que también, como mencionabas antes de iniciar la entrevista, la conversación, que la piratería también estaba en la orden del día. Sí. Ya la encontraste el 9 de diciembre con Próspera, la película, todo eso. Y al día siguiente, es una cosa increíble la velocidad con la que se muevan, ¿no? Pero luego del Cementerio General, o sea, para dejar un poco, avanzar un poco, viene a desaparecer. Háblanos un poco sobre esta película, que también fue muy importante. Ahora la pueden ver que está en Netflix. Claro, desaparecer fue nuestra apuesta más grande, es la película que queríamos hacer, con la que queríamos comenzar, además de una historia que nos involucra y nos, digamos, movilizaba con fibras mucho más interiores, ¿no? Es básicamente la historia de la tenencia ilegal de recursos amazónicos y cómo por muchos años se están llevando, manifestado por el Palo de Rosa, pero que representaba una serie de recursos, muchos de ellos extintos, y que injustamente capitales extranjeros muy informales y que además con lesa humanidad y una serie de delitos alrededor, pues se llevan estos recursos, ¿no? Entonces representa un poco el grito de la idiosincrasia de los pueblos amazónicos que han sido por muchos años explotados y sus recursos han sido llevados de la forma más indiscriminada, ¿no? Un poco ese era el espíritu, esa es lo que queríamos contar, y además que es una historia también personal porque mi abuela, que básicamente ha sido profesora rural por muchos años, lo vivió en carne propia y nos contó a los guionistas, Paco Bardales y mi persona, esta historia. Nos impactó tanto que al averiguar vimos pues que había un montón de carne para desarrollar una historia, ¿no? Entonces teníamos que hacer esa película, era el siguiente paso obligado y era meternos ya a hacer cine en serio, ¿no? No significa que Cementerio no ha tratado de serlo, pero era, como te digo, en el espíritu de una cámara en mano. Entonces había otra técnica. Esta era una película que ya necesitaba otros recursos, otro traslado de elementos técnicos desde otras partes, principalmente de Lima, otro trabajo de actores, otra preparación de lenguaje cinematográfico. Y fue un reto maravilloso, ¿no? Que creo que lo logramos aprobamos esa nota para hacer nuestra primera película realmente, como te digo, convencional, clásica. El resultado nos ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces eso fue una gesta compleja para nosotros, muy neófitos en hacer películas ya en esa dimensión, pero que nos terminó siendo la universidad justamente a la que no habíamos asistido, y tuvimos la suerte de hacer y aprender haciendo, ¿no? Claro, que yo creo que esa es la mejor manera de hacer algo, ¿no? Bueno, es igual que cuando, bueno, la gente que escribe, que hace pintura, ¿no? Tiene que probar hasta que nunca te vas a satisfacer con nada, ¿no? Pero al menos estás aprendiendo con las pruebas que es. Ave Films tiene ¿cuántas películas por haber? 6 ya. Ya tiene 6 películas. Ya en un momento y después de desaparecer y de los premios que ha conseguido en festivales de derechos humanos y qué sé yo, empezamos a movernos en otros entornos que eran los lugares obligados a donde teníamos que ir, básicamente mercados internacionales, mercados de festivales, salas de cine. Pues después vino Juego Siniestro, la segunda parte de Cementerio General 2, que es nuestra película que más se ha movido en el mundo, ha logrado estrenar en las salas de cine de México, Centroamérica, Argentina, Brasil, ha llegado incluso a Filipinas, Europa. Entonces eso nos obligaba ya a dar el paso de coproducciones internacionales. Entonces básicamente ahí es donde llega una película como La Pampa, ¿no? Que ya marca el camino de nuestra
primera coproducción internacional y es nuestra sexta película. Entonces vamos seis películas. Entonces, se viene una nueva película. Bueno, quizás no puedas hablar sobre la película que ahora, porque todavía no. Bueno, sabemos la situación actual del cine, ¿no? Sí. Pero nos puedes contar, aparte de La Pampa, que es la nueva producción, ¿qué otras producciones están en camino? Claro, tenemos en este momento y a raíz de la pandemia, como no podíamos estrenar porque el cine estaba cerrado totalmente, pues empezamos con un proceso básicamente de hacer proyectos, ¿no? Entonces armamos La Pampa, que ya estaba hecha y que pudo estrenarse en festivales internacionales, fue vista por otras coproducciones y un buen día nos llamaron los postproductores de La Casa de Papel, una serie muy importante de Netflix, a decir que le interesaba entrar en asociación con nosotros para moverla en el resto del mundo, porque nosotros teníamos Latinoamérica los derechos prácticamente. Nos asociamos y son los encargados de esta etapa de festivales y de moverla en plataformas y cines de otros lados, ¿no? Fuera de eso, desarrollamos en paralelo 4 proyectos más que se vienen, ¿no? Uno es finalmente La Niña del Azúcar. Es una película que se inscribió hace 10 años, que está destinada también, después de desaparecer, como te conté, pretendía ser nuestro primer largometraje, pero tampoco pudimos en su momento por lo difícil. La presentamos a los premios de estímulos del Ministerio de Cultura, con La Pampa también nos llevamos este estímulo, y ganó el estímulo de cultura. Entonces va a ser una siguiente película que vamos a rodar el próximo año en Iquitos. Volvemos otra vez con producciones Iquitos, con grandes producciones, cada vez más grandes realmente, con la presencia ahora de coproductores argentinos en este caso, y españoles también nuevamente. Luego estamos desarrollando 2 películas que están en etapa de preproducción, también buscando su financiamiento. Una se llama Lady y está basada en mi abuela, y es una historia de época basada en el año 1965 en Iquitos. Hacer época en Iquitos va a ser una cosa de locos, pero bueno, creemos que estamos listos con el mismo entusiasmo de cómo empezamos para ese reto, y está en este proceso de buscar financiamiento. Tenemos una película también que tenemos el apoyo felizmente de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el estudio, en la etapa de investigación, que en este momento se llama Satchita N, que es una película de amor lésbico indígena, que va a causar, yo creo, va a causar su polémica, pero no creemos que por evitarnos eso tengamos que no contar estas historias que han podido ser claramente muy parecidas con la realidad, ¿no? Y finalmente uno de nuestros proyectos más especiales es llevar al cine a un personaje maravilloso que venimos desarrollando hace casi 4 o 5 años, que ya ha estado en teatro con Los Salvaplanetas, que ha estado en libros, en cuentos, en peluche, en una serie de cosas llevando educación ambiental, y que es una historia que nos moviliza el corazón y nos llena de entusiasmo, que se llama Guayo. Guayo, la película, el personaje tan conocido por todos nosotros que era un títere que estaba básicamente haciendo educación ambiental, y ya evolucionó, podríamos decir, y hoy es una película animada en camino, y que es nuestro proyecto más ambicioso, posiblemente el más costoso, y que esperamos en un par de años o máximo 3 años ya tenerlo en las salas de cine de todo el mundo, ¿no? Que es nuestra expectativa. Entonces ahora nuestro objetivo es hacer estrenos ya en paralelo en diferentes países, y no como empezamos, que era estrenar en Perú y empezar a abrir otros espacios, ¿no? Es parte del proceso de crecer. Hemos tenido un momento complicado mundial, porque no es algo que solamente le pasa al cine peruano, vale decir. Industrias tan importantes y películas tanques como las de Hollywood también han tenido que pararse, posponer fechas. Entonces no somos ajenos a esa realidad, pero tenemos el mismo entusiasmo de que estas películas van a conseguir lo que están consiguiendo hasta ahora, ¿no? Buen norte. Excelente. Como siempre nos dicen, bueno, como siempre decimos acá en el podcast, el tiempo es tirano. Desearíamos que se extendiera más la entrevista, pero antes de terminar la entrevista y hacer la última pregunta, quisiéramos hacer un ping-pong de preguntas. Bueno, te voy a dar 2 opciones y tú eliges el que más te parece. ¿Eh? En cuanto a cine, ¿terror o hacer thriller? Thriller. Ahora que en la coyuntura nos demanda esta pregunta, ¿streaming o ir a una sala de cine? Sala de cine 2000 veces. ¿Las independientes o las blockbuster? Independientes. ¿Qué auguras para el nuevo cine loretano, que yo estoy seguro que va a encontrar sus nuevas caras, todo eso? Algunas palabras para los nuevos directores que están saliendo, o la gente que se está animando, porque
veía una entrevista tuya en la televisión, creo que se vienen unos talleres de cine. Háblanos un poco de eso, como para ir a... Sí, buenísimo. Sí, definitivamente con el grupo de amigos que empezamos esta movida, detectamos que penosamente y tras la eliminación, se quiere, de la UCP y de la Facultad de Comunicaciones, que tal vez era de los últimos bastiones en el que se abordaban algunos temas cinematográficos, y al ya no existir hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, que tienen ese deseo y ese ímpetu cinematográfico, que en este momento se siente disperso, se siente abandonado en muchos casos, y es penoso. Entonces, con ese entusiasmo y con esa necesidad hemos juntado cuerpo, hemos juntado esfuerzos, y son 10 cineastas, 5 loretanos y 5 nacionales y un internacional desde España, que se han juntado en este entusiasmo de sacar adelante unos talleres. Son los primeros talleres que hacemos después de casi 8 años que hicimos los Revolución Visual, de donde salió además El Último Piso. Y nos entusiasma porque básicamente son clases semipresenciales que por una semana vamos a llevar el proceso de hacer cine abordado en su ancho y alto. Vamos a agarrar desde la idea a un primer argumento, luego el proceso de guionizar este primer argumento para que tengas un guión técnicamente bien escrito en el formato y además el proceso adecuado para escribirlo. Luego vamos a abordar la dirección de fotografía, la dirección de sonido, la dirección de arte, el trabajo de los encuadres, el trabajo del director, el trabajo del productor general. Vamos a abordar digamos, todo el quehacer cinematográfico, y abordado además por profesionales de primer nivel. Todos tienen más de 20 películas en el cuerpo y nos han prestado su conocimiento para estos talleres, que además van a estar orientados a la población en general que quiera participar, y va a haber un número importante de becados. El 50% de los participantes van a poder acceder a una beca nada más llenando un formulario y mostrando un poco su interés en la cinematografía. Esto empieza este 27, en un poquito menos de un mes, 27 de septiembre. La vamos a hacer en el Centro Cultural Irapay. Y lo interesante es que al final de estos talleres teóricos viene la parte del laboratorio. ¿En qué consiste? Vamos a generar 2 grupos y vamos, al estilo de Proyecto 48 o de Quinoma, o de estos experimentos tan importantes, crear 2 cortometrajes. 2 grupos con 2 directores, 2 productores que van a conseguir sus elementos, sus actores, a quienes les vamos a dar los equipos profesionales de cine, los equipos de audio y de sonido de buen nivel, y les vamos a apoyar en el proceso. Y van a competir entre sí, va a haber un ganador y van a tener premios además. Pero lo más interesante es que estas películas se van a presentar previo al siguiente estreno que tenemos nosotros en La Pampa. En la Alfombra Roja en La Pampa, lo primero que vamos a ver son estos 2 cortos, producto de estos talleres que empiezan este 27, y que aprovecho para invitar a todos los interesados para que puedan inscribirse en las redes sociales de la compañía de AVE Films. Empiezan desde hoy a salir la información, entonces pueden ya, digamos, averiguar un poco de qué se trata estos talleres. Lo interesante es que posterior a esta actividad vienen los largometrajes que queremos rodar, y nuestra intención es tener ya personas que han vivido estos talleres y que tienen la experiencia para trabajar, ya es un trabajo en las películas. Es como que, mira, acá te capacito, ahora te doy trabajo, ¿no? Claro. Pero la idea es no perder la continuidad. Lo que queremos es que estas personas que se inscriben en los talleres fuera de estas oportunidades alrededor de nuestra empresa puedan encontrar también las sinergias para hacer los cortometrajes, y que no pase otros 8 años sin que aparezcan nuevos cineastas, nuevos directores, nuevos productores, nuevos actores. Es para nosotros muy importante que la movida del cine siga tan vigente y que agarre las fuerzas que tenía en su momento, y que creemos que va a recuperarse rápidamente, porque, como te dije en un inicio de la entrevista, soy un fiel creyente en el talento de Iquitos. Una última pepita: finales de octubre estamos trayendo el último cinecasting. Queremos nuevamente, como lo hicimos en el año 2013 y 2015, organizar a todo el que más bien quiere estar delante de cámara, ya que los talleres son para los que son detrás, y que puedan participar en estos cinecasting para todas las edades. Vamos a anunciarlo en su momento en la convocatoria, pero queremos hacerlo en un lugar muy abierto por la coyuntura COVID. Estamos pensando, no sé si en el estadio, en el Coliseo, un lugar así, y que la gente pueda ir masivamente y con las normas de seguridad a básicamente pasar este casting y tener la oportunidad de trabajar en las películas que se vienen, La Niña del Azúcar y las otras que te he contado, ¿no? Entonces eso se viene para nosotros, y el próximo año los rodajes que se van a hacer aquí en Iquitos, que ya son confirmados. Entonces hay mucha actividad cinematográfica en camino. Yo creo que nuevamente el cine va a convertirse en esa fiesta que siempre ha significado
en gente de todas las edades, porque vale decir que no es un tema de jovencitos nomás, ¿no? Hay gente involucrada de todas las edades y eso nos entusiasma, ¿no? Entonces, eso se... Excelente, Dorian. Bueno, trajiste buenas nuevas, bueno, para gente que, bueno, hay gente de nuestro público que le gusta tanto el cine, Andy también, ¿no? Quizás nos veas en el taller ahí descolados nomás, les espero. Ahí vamos a estar, porque siempre uno de nuestros grandes amores es el cine también, ¿no? Y ahí es una buena oportunidad, ¿no? Hay que aprovechar. Muchísimas gracias, Dorian. Te agradecemos de verdad porque poco a poco nuestro podcast va adquiriendo un poco más de popularidad entre la gente, ¿no? Queremos que este proyecto crezca, ¿no? Por eso creemos en la cultura, como siempre decimos, y gracias por ser parte de nuestro podcast. Ya formas parte de esta, vamos a decir, de esta caja de Pandora dentro de YouTube, donde van a encontrar cultura amazónica, cine, literatura, arte, todo, ¿no? Y eso es nuestro trabajo. No, les felicito, aprovecho unos segundos para felicitarles porque me parece que estos espacios son de vital importancia, no solo hacerlos con el esfuerzo que significa el tiempo que le dedican a cada uno de los procesos para sacar adelante el podcast, sino además verlos, apoyarlos, compartirlos. Invoco a la gente a que se haga así, vamos nosotros también de nuestras redes a impulsar. Creemos que se vienen buenas nuevas en general para la cultura de Loreto. ¿Por qué? Porque siempre desde un momento malo la historia nos ha enseñado que viene el resurgir de muchas actividades. La pandemia para nosotros ha sido tal vez esa bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces después lo que tiene que venir es mucho desarrollo y para esta tierra tan linda y tan bendita yo creo que se le viene buenas noticias. Estamos nosotros desde nuestra trinchera poniendo nuestro grano de arena con los talleres, con los castings y con las películas que se graban el próximo año, pero estoy seguro que muchas otras iniciativas se van a gestar y que tal vez muy pronto, en un año y no más, vamos a hablar de una cultura dinámica, rica y abundante, ¿no? Muchísimas gracias, Dorian. Como ya saben, amigos, nos pueden encontrar en YouTube. Bueno, si quieren ver el video, ¿no? Nos encuentran en YouTube, algunos extractos en Facebook, síganos en Instagram. Y si quieren escuchar netamente el audio, encuéntranos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que van a encontrar todo completo. Esto fue de la Su Podcast y nos vemos en las calles o en una próxima conversación con alguien de la cultura loretana. Muchísimas gracias.